del Colegio de Geógrafos, que expresa el fraterno saludo a las facultades sociales. Este 25 de septiembre se conmemora, sabemos, el 41 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales y se desea expresar desde el Colegio de Geógrafos saludos y felicitaciones a la decana Carlota Casalino y a todos los miembros de la comunidad universitaria. Entonces, vamos a ir empezando con lo que sería esta mesa, que tiene por objetivo presentar el libro que ha sido editado por Patricia Ruiz Bravo y Aranza Pizarro Quiñones, recientemente publicado, llamado Violencia de Género en la Universidad y en las redes sociales. Entonces, para la presentación de este libro, en la mesa nos acompañan la doctora Carlota Casalino como comentarista, la doctora Angélica Mota, que va a presentar también un capítulo que ha escrito para este libro, y la compañera Gretel Guapaya, de la Asamblea de Mujeres y Diversidades de la Facultad, que también nos va a presentar su experiencia como representante de género y su enfoque dentro de este marco. Entonces, para iniciar la mesa estaríamos empezando con la doctora Angélica Mota. Sí, adelante. Esto. Hola, ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta mesa. También felicito que se haya generado un espacio en el marco de los 41 años de la Facultad de Ciencias Sociales para poder reflexionar sobre los temas de la violencia de género y el hostigamiento sexual en el ámbito universitario, que son problemas muy vigentes, problemas que están ahí todavía sin un trabajo a la altura de lo que me amerita esta problemática tan insistente, de tan larga data, y que recién estamos comenzando en realidad a tomar en serio. Muy bien, entonces hablar del tema de violencia en la universidad creo que requiere hacer mención de algunas cuestiones de contexto que son básicas y que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Estamos en un momento, digamos, yo diría que global, regional y nacional, ¿no?, donde es un momento bien doloroso, ¿no?, donde hay un giro autoritario muy fuerte, ¿no?, y donde la violencia se está imponiendo como una gramática de convivencia social permanente, ¿no?, y lo vemos en la manera en cómo los estados se vinculan con sus ciudadanos. Acá en el Perú, la represión fuertísima que ha habido en las protestas, ¿no? Aquí en nuestra universidad vemos cómo eso se refleja también en la manera en que las altas autoridades de la universidad se vinculan con los estudiantes cuando hay algún tipo de acción de protesta, ¿no? Hemos visto que han habido matones, un uso de la violencia desbordado, innecesario. Entonces, es en ese contexto ahora, ¿no?, que nos toca pensar la violencia de género también. Sabemos que el género no es una dimensión de la vida social que está aislada de todo lo demás, sino que está entrañada en todo lo que pasa con el resto de las dinámicas de la sociedad. Entonces, es importante situar que estamos en ese momento, ¿no? Por otro lado, en términos de cómo venimos, ¿no?, trabajando y visibilizando el tema de la violencia de género en general y en la universidad en particular, es importante recordar, ¿no?, que venimos de unos años, digamos, en la última década, ¿no?, que ha habido, teniendo el Ni Una Menos, la gran movilización de Ni Una Menos y toda la organización que hubo alrededor como un hito, ¿no?, importante que marca un movimiento de la sociedad, ¿no?, de una mayor conciencia respecto de la problemática. Decir que fue como una ola que permitió visibilizar el tema de la violencia de género en una mayor dimensión, en diferentes niveles, pero también en la universidad. Entonces, no es casual que es justamente
entre el 2019 y el 2020 que tenemos nuestro primer reglamento para el tema de prevención del hostigamiento y sanción del hostigamiento en San Marcos, ¿no? Está directamente vinculado con una movilización social que viene de las mujeres organizadas que presionaron para que haya un cambio, ¿no? Y una mayor efectividad en la parte normativa, por lo menos, ¿no? Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Esa ola que vino con el Ni Una Menos, ¿no? De conciencia sobre la violencia y de movilización feminista, ya con la pandemia tuvo un declive, ¿no? Tuvo un declive y ahora la movilización es menor que en esos años, ¿no? Eso también creo que es importante tenerlo en cuenta como parte del contexto. Pero ciertamente, ¿no? Esos años de movilización y lo que todavía ahora, porque digamos, ha bajado la intensidad de la movilización respecto a la violencia, pero no ha desaparecido, ¿no? Está ahí. Yo creo que hoy mismo vamos a tener una movilización acá en la universidad que ha sido convocada para la 1:00 p.m, o sea que en unos minutos, mientras nosotros hablamos y reflexionamos aquí, empiezan a concentrarse también para hacer una movilización respecto de este tema de la violencia de género en la universidad, ¿no? Que es una realidad pues que es acuciante y ahí está mostrando su urgencia, ¿no? Entonces, en este contexto, digamos, donde el tema empieza a visibilizarse y a conversarse, es que viene la idea de hacer este estudio, ¿no? Y este estudio básicamente tiene 3 objetivos, ¿no? Queríamos mirar 3 dimensiones de la problemática del hostigamiento sexual y de la violencia de género en la universidad. Uno primero tiene que ver con los significados sobre la violencia de género, ¿no? ¿Qué cosa entienden por violencia de género autoridades, docentes, estudiantes en nuestra universidad, ¿no? ¿Y por qué abordar esto? Porque es una cuestión fundamental, ¿no? Hay un estudio de la Defensoría del Pueblo del 2019 que muestra que una de las principales dificultades para abordar esta problemática es que muchas formas de violencia no son reconocidas como tales. Entonces, claro, podemos empezar a hablar de violencia de género y al final de repente no nos estamos refiriendo a lo mismo y para algunas personas una violación, ¿no? Un acto de violencia física claramente califica y tal vez otros actos más sutiles ni siquiera se ven por estar naturalizados, ¿no? Y normalizados en la vida social en una historia larga de violencia contra las mujeres. Entonces, sí nos pareció que este punto era un punto importante, ¿no? Tratar de entender qué cosa entiende por violencia de género un conjunto de actores de la comunidad universitaria, como digo, autoridades docentes y estudiantes. Un segundo objetivo ha sido ver el tema de la ruta institucional de las denuncias, ¿no? Cómo se están dando las cosas en términos de la ruta institucional de las denuncias, ¿no? ¿Qué está pasando con esa ruta? ¿Dónde están sus nudos? Y finalmente otro objetivo tiene que ver con la respuesta estudiantil, ¿no? Cómo están lidiando los y las estudiantes, les estudiantes, con el tema de la violencia de género, ¿no? Entonces están esas 3 dimensiones que abordamos. Significados sobre lo que es violencia de género, rutas institucionales y respuesta estudiantil. ¿Y cómo abordamos esto? A través de una metodología cualitativa, con sobre todo entrevistas a profundidad, con actores sociales de 4 facultades, ¿no? La Facultad de Educación, la de Medicina, la de Derecho y Ciencias Políticas y la de Ciencias Sociales. Y un poco la idea detrás de la selección de estas facultades fue, por un lado, queríamos incorporar una facultad
que en su historia, ¿no?, haya sido marcadamente más entendida como una preferencia, ¿no?, de estudio para mujeres y un espacio un poco más feminizado. Y ese es el caso de educación. Una más tradicionalmente masculinizada, y esa es medicina, y derecho y sociales aparecen como facultades un poco más mixtas, ¿no? Entonces, un poco eso estuvo detrás de nuestra selección. Ahora, hicimos este trabajo de campo todavía en un contexto post-pandemia, y en ese sentido el trabajo de campo se realizó de forma virtual en alguna medida, ¿no? En total hicimos 31 entrevistas entre autoridades, docentes, representantes estudiantiles y 6 grupos focales a estudiantes de 3 de las 4 facultades, porque con estudiantes de medicina nunca conseguimos hacer los grupos focales, y eso nos parece también un dato interesante sobre el interés, ¿no? Porque eran convocatorias abiertas para los grupos focales que pudieron darse en estas otras facultades, pero en medicina no tuvieron éxito, ¿no? Entonces, sobre los hallazgos en estas 3 dimensiones, ¿no? La primera, como dije, es respecto de los significados asociados a la violencia de género, ¿no? ¿Cómo se entiende el tema de la violencia de género? ¿Qué encontramos ahí? Encontramos sí que hay como un mínimo común, ¿no?, donde sí se entiende pues que esto tiene que ver con agresiones que generan un sufrimiento, ¿no?, en el marco de una sociedad que discrimina a las mujeres. Esto es algo básico que apareció en los actores en general con quienes pudimos conversar. Pero luego se distinguen como 3 líneas o 3 nudos, digamos, de sentido respecto de la violencia de género. Uno primero tiene que ver con una concepción de la violencia de género vinculada a significantes como discriminación y machismo, pero que aparecen como significantes sin mayor profundidad, ¿no? Desde una perspectiva de decir que, bueno, la violencia sí pues tiene que ver con que las mujeres están discriminadas y hay machismo. Y cuando se trata de profundizar respecto de qué significa, a qué obedece esa discriminación o qué significa ese machismo en términos, digamos, más explicativos, no había mayor profundidad, ¿no? Entonces es una suerte de perspectiva culturalista, ¿no?, que dice, bueno, las cosas han sido así, esa es la cultura machista, las cosas siempre han sido así y bueno, que es difícil cambiarlas, ¿no? Entonces está un poco esta idea un poco profunda, ¿no?, de la comprensión, pero que de todas maneras ya le está dando la explicación a la vida social de alguna manera, ¿no? Luego hay otro conjunto, digamos, de respuestas y de discursos que no logran generar una conceptualización de la violencia de género y que básicamente la refieren a partir de sus manifestaciones, ¿no? Entonces decir, claro, violencia de género es violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. Entonces es como una enumeración de manifestaciones, pero no se logra generar una conceptualización como tal. Y finalmente, una tercera manera de entender la violencia de género, sí ya como un reflejo de una estructura desigual, ¿no?, que está traspasada por relaciones de poder, ¿no?, y ahí la violencia de género como una forma de disciplinamiento que obedece a este orden estructural. Entonces, ese tipo de, digamos, de comprensión más profunda de las relaciones de poder, las encontramos sobre todo en estudiantes y docentes de ciencias sociales y de derecho y ciencias políticas, ¿no? Y está muy vinculado pues a la propia formación y a la manera de comprender la sociedad que se puede desarrollar en estas facultades.
Sin embargo, en los demás actores y en las demás, y sobre todo en las autoridades, primaba un poco estas otras maneras, un poco más superficiales, ¿no? De comprensión de que hay un fenómeno que tiene que ver con el machismo y que tiene tales manifestaciones, pero sin mayor entendimiento de qué otras cosas están por detrás, ¿no? Una cosa que sí vale la pena señalar es que no se encuentra significados de violencia de género vinculados con la naturalización, en el sentido de decir que tiene que ver, por ejemplo, con una pulsión violenta propia de la biología masculina. Ese tipo de cuestiones ya no se encuentran, ¿no? Ya lo que sí ocurre es que los discursos sobre la violencia se han encajado directamente en el contexto social, ¿no? Pero sí hay como una normalización culturalista, como decía, que no profundiza mucho y que señala, bueno, las cosas son así, ¿no? El machismo es así y ahí está. Hay una claridad en los discursos sobre la violencia de género, que se trata de una afectación, ¿no? Es algo que genera una afectación sobre todo a las mujeres, ¿no? Se reconoció sobre todo como expresiones frecuentes, ¿no? Y en el ámbito universitario, expresiones de violencia de género que tienen que ver con acoso sexual y violencia psicológica, ¿no? Y esta última sobre todo en relaciones de pareja, ¿no? De estudiantes dentro de la universidad. Y en el tema del acoso se le reconoce como una problemática muy extendida, ¿no? Eso fue algo, por lo menos que sí fue reconocido por todos los actores y actoras, que está extendida, ¿no? Y sobre todo se identificó como algo que pasaba entre estudiantes, ¿no? También se han identificado casos de docentes acosadores, pero como algo muy frecuente, sobre todo entre estudiantes. Y entre las manifestaciones, bueno, ha habido un amplio abanico, ¿no? Desde las más sutiles, como murmullos o bromas sexistas, ¿no? Hasta formas de violencia de género también más drásticas, como la violación, ¿no? Que también son cuestiones que han ocurrido en la universidad. Y se dan a través también, no solamente de manera presencial, sino a través de redes sociales, de chats, ¿no? Así que hay una diversidad también de medios, ¿no? Es interesante las perspectivas también más específicas de algunos actores. En la perspectiva de docentes varones, ¿no? Varios de ellos decían, bueno, esto es algo que sobre todo hacían los docentes mayores, ¿no? Los más viejos. Entonces, casi como diciendo, esto es algo que ya está de salida, ¿no? Eso nos decían los docentes varones. Pero las estudiantes, por ejemplo, señalaron que en verdad las posibilidades de sufrir acoso estaban en todas las generaciones. Estudiantes, docentes de todas las edades, inclusive asistentes de cátedra. Entonces es una cosa mucho más transversal y no está de salida, ¿no? Entonces ahí hay un encuentro de posiciones distintas, ¿no? Otra cosa que puntualizaron o que encontramos en los discursos de docentes varones y autoridades, ¿no? Es un cierto énfasis en las zonas grises, ¿no? En señalar que las denuncias pueden darse por problemas de pareja irresueltos, ¿no? Que un poco se llevan por ese camino, ¿no? Y entre los estudiantes, algo importante es que se identifica la violencia extendida también a disidencias sexogenéricas, en particular a personas feminizadas y no solo a mujeres, ¿no? Entonces es como una perspectiva mucho más amplia, además actores afectados, afectades por la violencia de género, ¿no? En cuanto al segundo objetivo, ¿no? El de la ruta
el de la ruta de la violencia en la parte institucional, ¿no? De la respuesta a la violencia, una cosa que encontramos que fue clarísima es el desconocimiento y las dificultades para entender cabalmente la ruta de denuncia, ¿no? Y se menciona inexistencia de material divulgativo o cuando lo hay es muy poco, ¿no? Y en general poca divulgación. Es interesante en ese sentido que ninguna de las autoridades con las que hicimos las entrevistas, en ninguna de las facultades conocía la ruta de la denuncia. Entonces, ¿esto qué revela? Revela poca relevancia del tema dentro del abanico de las preocupaciones de las autoridades, ¿no? Al final, solo quienes tienen mayor sensibilización con el tema de género tenían mayor referencia de la ruta institucional, ¿no? Entre docentes, por ejemplo, algunas docentes, y entre estudiantes, mujeres vinculadas con las secretarías de género que hacen labor de acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de un clima de poca relevancia de la problemática, ¿no? Y eso en general lo que hace es que la ruta sea poco utilizada. Entonces la ruta no se conoce, las autoridades parece que no la relevan como algo que deberían conocer y difundir. Y entonces en ese sentido pues hay un poco uso de la ruta, ¿no? Y como dice Sara Ahmed, cuando menos se usa algo, más difícil de usar se hace, ¿no? Encontramos pues una ambivalencia en la voluntad política también de las autoridades entrevistadas. Se reconoce como problema, ¿no? Se ha vuelto como un discurso común decir, sí, hay violencia de género, hay hostigamiento sexual, pero como ya dijimos antes, sin una comprensión muy profunda, incluso de lo que significa la violencia de género, no conocen las rutas, no priorizan acciones en el tema, y entonces hay esta ambivalencia que hay una condena en el discurso, que es un poco superficial, y una tolerancia en la práctica, ¿no? En el caso de ciencias sociales hay un caso que analizamos un poco más en profundidad para ver cómo funciona el tema de la ruta de la denuncia, que fue el caso el que le hemos puesto M y que aquí todos conocen, que es el caso Montoya, que muestra cómo la ruta institucional puede ser incluso desvirtuada por las propias autoridades y los órganos que deberían ponerla en práctica, ¿no? Entonces lo que pasó con este caso, y que muchas de ustedes seguro conocen, es que al profesor se le había pasado por el comité disciplinario, se había encontrado que en efecto cometió un acto de hostigamiento sexual, lo cual según la legislación correspondía a que sea destituido, pero el comité disciplinario decide sugerir una suspensión solamente de 1 año, contraviniendo, digamos, la ley universitaria y la normativa vigente. En ese momento, ¿no? La ruta consistía en que del comité disciplinario pase al consejo de facultad. Ahora ya no es así, ¿no? Pero en el momento en que nosotros hicimos esta investigación todavía era así. Entonces, cuando esta sugerencia, digamos, ¿no? Esta recomendación del comité disciplinario pasa al consejo de facultad, ¿no? Y yo estaba en ese consejo de facultad, tengo que decir, el consejo de facultad aprueba esa recomendación de sanción. Solamente 2 profesoras no votamos a favor de eso, ¿no? Yo voté en contra, pero no hubo una discusión y no se logró
digamos, yo tuve una intervención explicativa, ¿no? De que no correspondía, de que era algo que no podía ser dada la normativa, pero la discusión no pasó, en verdad no se le dio mucha importancia y simplemente se decidió ratificar lo que había dicho el comité disciplinario. Entonces, bueno, pasó el caso y hubo una reacción estudiantil, ¿no? Los estudiantes empezaron a presionar, ¿no? Porque sabían que se había hecho una sanción que no correspondía. Y frente a esa acción estudiantil se vuelve a mirar el caso en el Consejo de Facultad y esta vez sí se discute y sí se escuchan las razones. Incluso se invita a hablar a la persona que había sido afectada, en este caso de hostigamiento, y finalmente el Consejo vota para que la sanción sea la correspondiente. Entonces es interesante porque ahí en este caso vemos cómo la ruta, ¿no?, puede tener caminos, digamos, problemáticos vinculados, en este caso, ¿no?, consideramos nosotras en este estudio que se pone de manifiesto el espíritu de cuerpo y de protección a este profesor, ¿no? Entonces, primero, al sugerir una sanción menor a la que corresponde y luego cuando pasa al Consejo de Facultad que ni siquiera se mire y también se apruebe, ¿no? Entonces, esta es como un ejemplo interesante de cómo van funcionando las lógicas, digamos, de lealtades, ¿no?, que conforman el espíritu de cuerpo dentro de la universidad, ¿no? Yo creo que en este caso, por ejemplo, en el caso de Montoya, es posible pensar que quizás sí, ¿no? Es un caso que nos habla de la necesidad de pensar sanciones graduales. Y es válido, ¿no? ¿La única sanción debe ser la expulsión? Quizás no, porque entonces es primero que hay diferentes grados también de la violencia y hay, digamos, también la posibilidad de pensar en diferentes grados de sanción. Pero, digamos, esa es una discusión que se debe abrir, ¿no? Y que no existe en este momento. En este momento la legislación que tenemos es, si hay acoso, hay destitución. Pero digamos, eso es algo que también está ahí para ser pensado, porque cuando hay gradualidad en las sanciones, es más probable que las rutas van a funcionar mejor porque tampoco van a haber tantas resistencias a lo largo del camino necesariamente. Ahora, el que los estudiantes y las estudiantes hayan hecho una resistencia y hayan logrado que se cambie, ¿no?, esa deriva de la ruta institucional, lo que nos muestra también es que de todas maneras estamos en un nuevo momento donde estas cuestiones ya no pasan tan desapercibidas, ¿no? Entonces es como venimos de un momento donde reinaba la impunidad, ha habido toda una reflexión colectiva, como decía, desde Ni Una Menos, se han empezado a implementar algunos reglamentos, hay una gran resistencia, es todavía muy ineficiente, ¿no?, lo que el sistema puede lograr, pero hay voces, sobre todo desde estudiantes y estudiantes mujeres organizadas, que están logrando que esto avance de a poquitos, ¿no? Entonces, eso creo que es importante también mirarlo. Entonces, aprovecho eso para ya entrar al tercer nivel de los hallazgos, que tiene que ver con la organización estudiantil. Entonces, aquí lo que encontramos en estudiantes, ¿no?, es sobre todo una falta de confianza muy grande en el sistema, ¿no?, en la posibilidad de que el sistema funcione. Entonces, frente a la falta de confianza en el sistema, a lo que se ha procedido, ¿no?, en el caso de muchas estudiantes que han sufrido el tema de la violencia,
y del acoso es a las funas o scratches, ¿no? Entonces, tratar de visibilizar estas cuestiones en redes sociales, y sobre todo cuando se trata de violencia psicológica, insultos, difamación, temas sobre los cuales es difícil llevar la prueba, digamos, para la denuncia, ¿no? Que también eso es todo un tema, porque encontramos con algunas, con una persona de bienestar, me acuerdo, en una entrevista que ella decía que ella les recomendaba a las estudiantes que si no tenían prueba, ¿para qué iban a ir a denunciar? ¿No? Entonces, es interesante porque se le pone la responsabilidad a la estudiante de conseguir la prueba, ¿no? Para siquiera poder acercarse a la denuncia. Y esto salió, digamos, en una entrevista con una persona de un área de bienestar, ¿no? Hay una idea, ¿no?, bien extendida de que frente a la falta de sanciones formales y oficiales es importante exponer a las personas que cometen actos de violencia, ¿no?, a través de estas funas o scratches, porque de todas maneras se puede conseguir una cierta sanción social y también advertir a otras mujeres para que esto no ocurra. Entonces, en ese marco de pensamiento es que se hace el tema de las funas y los scratches, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, han tenido una labor importante los comités de género, ¿no? Acompañando denuncias, ¿no? Escuchando estos casos. Y lo que hemos encontrado en algunas de las entrevistas es que señalan que, bueno, el límite para ese acompañamiento sería ya el tema de violencia física, que sí se considera que se tiene que ir a hacer una denuncia en las instancias correspondientes, ¿no? Sobre las funas y scratches entre estudiantes, entre docentes y autoridades, encontramos que es mal vista sobre todo, ¿no? Y que están asociadas rápidamente a ideas de desproporción, de despecho, de utilización para venganza política, ¿no? Entonces es interesante que generan sospecha rápidamente, ¿no? Y en esta manera de hablar de esta iniciativa de las estudiantes mujeres, lo que nosotras notamos, ¿no?, entre estos discursos es, más allá del argumento lógico, digamos, lo que se percibe es una distancia afectiva frente a las denunciantes, ¿no? Una baja comprensión y espacio en su discurso, ¿no?, para el sufrimiento y la urgencia de justicia, ¿no? Se le da poco espacio, o quizás muy poco, en algunos casos ninguno, a tratar de entender por qué se hacen estas funas, y se salta rápidamente a la actitud de sospecha, de decir, pero es que esto puede ser despecho, puede ser venganza política, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó la atención, ¿no? Hay un clima de desconfianza, ¿no? Y creo que esto también lo que nos muestra es que es importante el debate colectivo respecto de estos temas, ¿no? Porque la manera de romper las desconfianzas de uno y otro lado respecto de cómo se enfrentan estos temas solo se puede lograr acercándonos y conversando al respecto. En el caso de las organizaciones estudiantiles, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, a tercios, centros federados, ¿no?, que son organizaciones más consolidadas, las respuestas que encontramos fueron heterogéneas y dependía un poco de cada facultad. En educación y medicina, lo que nos señalaban los estudiantes con los que conversamos fue que los temas de género no han sido prioridad, ¿no?, y que se han priorizado mucho más cuestiones pragmáticas como temas de matrícula, comedor, calidad docente, ¿no? Pero, sin embargo, en medicina, una representante estudiantil nos decía que el tema ya estaba entrando con un
poquito más de fuerza gracias a la presencia de dirigentes estudiantiles mujeres, ¿no? Y la creación también de secretarías de género, ¿no? En Derecho y en Ciencias Sociales, en cambio, sí se refiere la existencia de organización estudiantil que aborda estas problemáticas, y de hecho en Ciencias Sociales muy fuertemente la presencia de los comités de género, que tienen un rol importante en el acompañamiento de los casos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una percepción de que su rol es modesto y que tendría que fortalecerse quizás con un reconocimiento más oficial, ¿no?, de estas instancias. Ahí ya Gretel nos contará más al respecto. Entonces, digamos, ya para ir cerrando, lo que podemos ver es que ha ganado espacio la discusión sobre el tema de la violencia de género, ¿no? Ha habido un trabajo muy importante de mujeres organizadas, de estudiantes organizadas, para que el tema entre a la discusión, pero que los avances son todavía frágiles y hay bastantes resistencias, ¿no? Hemos visto que conceptualmente no hay todavía un entendimiento profundo de lo que significa la violencia de género. Hay una brecha entre un discurso de reconocimiento y la posibilidad de que se generen acciones concretas, ¿no? Las rutas todavía vistas como ineficientes y mucha desconfianza en los actores, sobre todo a las estudiantes mujeres, y el sentir que todavía hay un clima de mucha impunidad, ¿no?, que a su vez genera hartazgo y desconfianza, ¿no? Bueno, yo creo que una cosa importante que nos muestra este estudio también es la necesidad, primero, de abrir más espacios de discusión respecto del tema, ¿no?, que haya algún tipo de, de formación y de capacitación en docentes y autoridades, ¿no?, que tienen la posibilidad de hacer algo, porque todavía su comprensión del tema de la violencia de género es deficiente. Y por otro lado, como recomendación, creo que sobre todo estando en una facultad de Ciencias Sociales, es importante consolidar la investigación en este tema. Necesitamos una línea de base de cómo es la situación de la violencia de género en la universidad. Una línea de base que cada cierto tiempo sea alimentada con nuevos datos para ver si el problema está subiendo, si está bajando, si se está logrando, ¿no?, con las medidas que se toman, ser más eficiente en la ruta de denuncia, etcétera, porque si no, al final estos esfuerzos no van a poderse sistematizar y generar una acción que vaya cada vez digamos, generando mejores condiciones para que estos problemas no se repitan. Entonces, bueno, nada, con esa recomendación yo quería cerrar mi participación. Muchas gracias. Listo, entonces, bueno, agradecer a la doctora Angélica Mota por la presentación y por todas las acotaciones que se han hecho al respecto de la situación de violencia que hay tanto en la facultad como a nivel universitario. Y sabemos que hay mucho por hacer, y ahora vamos a pasar con los comentarios de la doctora Casalino. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, ya. Ok. Buenas tardes a todos y todas. Me parece, primero quiero saludar a la comisión organizadora de los 41 años de nuestra facultad y especialmente a la Secretaría de Género, que es la organización estudiantil que ha sugerido e incluido este tema en este programa. Esta es la última jornada y me parece que era muy pertinente que estos temas también se aborden dentro de esta semana de mesas de debate,
porque como acaba de señalar la profesora Angélica Mota, hay que discutir este tema. Y este es un espacio justamente para discutir y tomar conocimiento de él. El libro que se presenta el día de hoy, que es editado por Patricia Ruiz Bravo y Aranza Pizarro, sobre violencia de género en la universidad y las redes sociales, acciones y agendas, fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es el resultado de un conjunto de investigaciones de 18 autoras y autores que han participado. Eso es me parece lo más importante, porque expone cada una de los capítulos, expone claramente el estado de la cuestión, los conceptos que van a abordar, la metodología y los resultados hallados, así como recomendaciones y sugerencias y reflexiones finales. Son 18 autoras y autores: Gina Arnillas, Francesca de Negri, María Gracia Erauskin, Marisol Fernández, Gabriela Gutiérrez, Narda Enríquez, Valeria Mandujano, Natali Mesa, Julián Mesarina, Angélica Mota, Fanny Muñoz, Pepi Patrón, Aranza Pizarro, Susana Reis, Raúl Rosales, Patricia Ruiz Bravo, Catherine Sarmiento y María Gracia Civile. Son 9 capítulos organizados en 3 secciones: violencia de género y universidad, 5 capítulos; el de violencia y género en las redes, 2 capítulos; y abriendo caminos, acciones y propuestas, 2 capítulos. Yo me he centrado en la primera parte, violencia y género y universidad, 5 capítulos, por razones obvias. Yo estoy muy interesada en conocer en detalle este tema, porque está vinculado con 3 dimensiones clave que se señala al interior del libro, ¿no? La universidad tiene 3 dimensiones o 3 ámbitos que es necesario tomar en cuenta. Uno tiene que ver con la institución, y por lo tanto la institución en este caso tiene que ver con gestión, con normas, con aplicación de ellas, con lo que ha señalado la profesora Angélica, con seguir la ruta. Y lo segundo tiene que ver con el conocimiento, y allí la investigación es fundamental. Entonces tenemos que conocer este tema y este fenómeno para poder buscar explicaciones, causas, raíces, en fin. Y finalmente el tema de la comunidad, ¿no? Es decir, violencia de género atenta directamente con relaciones de la construcción de una comunidad respetuosa y sobre todo que haya logrado conquistar lo que se denomina al interior del libro igualdad sustantiva, ¿no? Donde no haya eso que, por ejemplo, cuando yo ingresé a la universidad, yo ya tenía más de 50 años y me seguían señalando como la profesora joven, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? Desde esta mirada masculina, machista, las mujeres o somos menores de edad, hay que protegernos, o somos siempre jóvenes, ¿no? Entonces, esa falta de conocimiento real de las cosas es algo que hay que discutirlo. En mi caso me he interesado, por lo tanto, en leer la primera sección, que incluye los 5 capítulos mencionados, y continuaré señalando que lo primero que debo plantear es que hay un conjunto de conceptos muy interesantes que estoy incorporando a mi conocimiento sobre este fenómeno. Si bien en el libro no se mencionan conceptos de estado de baja capacidad sostenidos por Charles Tilly o estado de papel en el libro de Acemoglu y Robinson sobre el pasillo estrecho, sí es un tema transversal lo que Basadre señalaba como el Perú formal y el otro Perú, lo que hace que las normas no se cumplan, que demoren años en expedirse los reglamentos a las leyes. Esto también es evidente en el ámbito universitario, tal como se señalan en las investigaciones realizadas en esta publicación. Incluso algo que me pareció bien interesante y que es transversal en varios capítulos, esta explicación de la inestabilidad ocasionada por avances y retrocesos, como se aprecia en el caso de SUNEDU, o para generalizar lo que dicen, entre comillas, los giros de las autoridades gubernamentales, ¿no? Entonces esa inestabilidad en la aplicación hace que justamente este Estado no funcione, y en el ámbito regional y local eso también es bastante evidente. El otro punto que me pareció importante es la perspectiva histórica.
Varios autores señalan la presencia de normas vinculadas a una trayectoria. Primero el tema de violencia familiar, hace más de 31 años, después el tema de violencia contra la mujer y finalmente ya violencia de género. Pero a mí me parece que si miramos un poquito más, en una perspectiva histórica más amplia, podríamos hablar que esto está asociado también con ciudadanía. Y por lo tanto, desde 1911 tenemos a mujeres solicitando el sufragio femenino, acceso a las mujeres a la universidad. En esa época, a principios del siglo XX, para que una mujer ingrese a la universidad tenía que tener el permiso del presidente de la República, ¿no? Entonces, eso es una trayectoria larga, ¿no? De más de un siglo, que nos permite mirar justamente esos aspectos estructurales que se señalan en el libro. Incluso, por lo tanto, me parece que este tema tiene que ver además con la expresión, y aquí lo señalan muy bien los capítulos, de que en estos 31 años se ha logrado que este tema sea un problema público, y por lo tanto que expresa relaciones de poder, de género, jerarquías sociales y jerarquías funcionales que se intersecan y expresan violencia sexualizada y racializada. Es algo que está bien evidente en todos los capítulos, hay mucha evidencia empírica al respecto. Un concepto que me gustó bastante fue el concepto oído feminista. Me llamó particularmente la atención debido a que es una variante de lo que yo trabajaba y tenía conocimiento sobre la técnica de escucha activa, pero en esta ocasión está circunscrita a escuchar las denuncias, validar y otorgar legitimidad a las experiencias de las víctimas. Pero este concepto de oído feminista va un poco más. Metodológicamente proponen escuchar estos sonidos como discurso y también incluye una estrategia institucional transformadora y permite analizar dónde y por qué las denuncias se estancan dentro del canal institucional. Y esa parte me parece clave justamente cuando uno tiene que hacer seguimiento a los expedientes. En consonancia con lo anterior, es importante el reconocimiento de desigualdades estructurales, así como el considerar un enfoque de género para poder comprender la magnitud del problema y la manera como está inserto en nuestra cultura. Me llamó la atención el concepto pirámide de violencia de Bosch, con sus 5 dimensiones: sustrato patriarcal en la base, proceso de socialización, mecanismos de control, eventos desencadenantes, violencia desatada contra las mujeres. El mismo aplicado a la realidad de las universidades da como resultado la relevancia de la dimensión proceso de socialización, porque asociado a la formación profesional está la formación ciudadana. Y por eso es que eso me hizo rememorar las luchas de las mujeres, especialmente de María Jesús Alvarado, de proponer el tema de la ciudadanía, porque el voto está asociado a ciudadanía y en esa época además, a saber leer y escribir. Y por lo tanto el tema educativo es central. En esa línea se considera la universidad en 3 ámbitos, como que ya mencioné hace un momento: el de institución educativa, como lugar de producción de conocimiento, y tercero, como comunidad. Ello permite analizar con mayor claridad las disposiciones reglamentarias, las corrientes de pensamiento diversas y el espacio microsocial, de relaciones e interacciones respectivamente. Respecto a los casos, adicional al capítulo que ha presentado la doctora Angélica Mota, me interesó el caso de Ayacucho, en el cual las mujeres aprendieron sus derechos en medio de violencias diversas: desaparición de familiares, violaciones sexuales y esterilizaciones forzadas. El caso de Cajamarca también es bien interesante porque tiene que ver con estos conceptos de patriarcado regional central y patriarcado dependiente rural, y el espacio de mujeres sin lugar, ¿no? El espacio de las ronderas. Sin embargo, la experiencia de las ronderas y cómo ellas pueden compartir sus experiencias con las estudiantes de la universidad es un tema bien interesante para revisar. En el trabajo de Fernández y Mandujano establece claramente 2 dimensiones: la dimensión punitiva y la preventiva.
Esto último coincide con el trabajo sobre el caso de Ayacucho, cuando se señalan las categorías de prevención: la primaria, antes de que ocurra; la secundaria, detectar temprano la violencia; y la terciaria, que viene a ser la respuesta. De ahí que se pregunten si es posible prevenir la violencia de género desde las instituciones. Para concluir, me parece que es importante seguir la impronta dejada por este libro en el sentido de investigar este tema en profundidad, acopiando datos, analizándolos y explicándolos, además de plantear sugerencias y recomendaciones. Asimismo, es notable la metodología utilizada en los trabajos presentados y su vocación interdisciplinaria. Se trata de un libro que invita a la reflexión-acción. La universidad debe ser un espacio de respeto y de seguridad. Como espacio de conocimiento podemos contribuir a su mejor profundización y análisis, pero como comunidad debemos comprometernos a actuar para cambiar la cultura vigente de tolerancia y permisividad a la violencia de género. Finalmente, quiero agradecer la presencia de la doctora Fanny Muñoz, y que nos ha entregado este libro, que lo vamos a dejar en la biblioteca para que las y los estudiantes puedan consultarlo y revisarlo, porque me parece que es de lectura obligatoria. Muchas gracias. Listo, entonces agradecer la participación de la decana. Ahora estaríamos pasando con la intervención de la compañera Gretel, que es representante de la Asamblea, y que nos va a también dar otra aproximación, ¿no? Sí, ya, perfecto. Muchas gracias, Molly. Gracias, profesoras. Bueno, saludarlas a todas, todos, ¿no?, por estar acá presentes. En primer lugar, agradecer a la Asamblea de Mujeres y Diversidades, que hoy en día me permitió representarles, ¿no? Y también saludar la iniciativa de las docentes, ¿no?, de las autoridades, por incorporar la voz de las estudiantes, les estudiantes hoy en día, ¿no? Quisiera iniciar, ¿no?, planteándoles una pregunta al público, ¿no? Para ustedes, ¿cuál es el panorama de la universidad con respecto al enfoque de género que está implementando, ¿no? ¿Qué tanto enfoque de género cree que está implementando la universidad hoy en día? Bueno, yo les comento, ¿no? Según la experiencia que tengo como representante estudiantil, ¿no?, hoy en día en la universidad podemos encontrar desde autoridades que hacen normas de vestimenta para estudiantes mujeres, ¿no?, cuando hacemos trabajo de campo, hasta autoridades que dicen que nosotras, las estudiantes, debemos de cuidarnos de las violaciones sexuales que están sucediendo dentro de San Marcos, porque eso es lo que ha pasado, compañeras y compañeros. Han sucedido violaciones sexuales en la Universidad de San Marcos, y la rectora, la señora rectora Yerry Ramón Rufner, nos dice que como solución debemos de cuidarnos. Es la única solución que está brindando hoy en día. Entonces, quisiera iniciar con esto, compañeras, compañeros. Bueno, ahora yendo al tema de la temática del texto, ¿no? Quisiera ir al apartado, al capítulo, ¿no?, titulado La situación de las desigualdades de género en las 4 facultades. Su capítulo es muy interesante porque nos hablan de cifras, nos mencionan cifras de la segregación por género que hay dentro de la universidad. Y esto yo lo vinculo bastante con la división sexual del conocimiento y también de la división sexual del trabajo, ¿no? Y para esto también quisiera mencionar lo que Silvia Federici, una estudiadora feminista marxista, mencionaba, ¿no? ¿Cómo podemos pensar, por ejemplo, en superar el binarismo sin comprender su utilidad económica, política y social en determinados sistemas de explotación, y sin comprender, por otra parte, las luchas que transforman continuamente las identidades de género? ¿Cómo hablar de nuestra performatividad de género, de raza y edad sin reconocer la coacción que genera determinadas formas de explotación y castigo? Eso también quisiera que esa pregunta se quede con ustedes, compañeras, compañeros, ¿no? ¿Para quiénes es funcional esta violencia, no? ¿Qué luchas están transformando esta violencia a un espacio más seguro en nuestra universidad? Y las luchas son de los gremios de género que estamos gestando las estudiantes, los y les estudiantes, ¿no? Entonces, cuando la profesora nos explica, ¿no?, de que en su texto, la profesora Fanny Muñoz, la profesora Mota, nos explican en su texto
¿Qué diferencias hay en la diferencias, segregación por género que hay dentro de la universidad, ¿no? Que hay en la educación? No mencionaba, ¿no? En educación inicial hay más mujeres que hombres. En educación primaria también sucede lo mismo. En educación física hay más hombres que mujeres. Según lo que había leído, hay 600 hombres en educación física y ciento tantas personas que mujeres que son parte de esa facultad, de esa escuela, ¿no? Entonces, ¿por qué está sucediendo esa situación? Detrás de esto también podemos considerar el sistema patriarcal y el sistema capitalista, compañeras y compañeros. Esta distinción de género no solamente surge por un sistema patriarcal, también surge por un sistema capitalista. Por otro lado, retomando el primer subcapítulo, ¿no? La violencia de género en el Perú y las universidades. Como bien me explicaba la profesora Mota, ¿no? Denunciar visibilizar esa problemática, la violencia de género dentro de las universidades, surgió gracias a movimientos globales como Me Too, Ni Una Menos, ¿no? Pero lastimosamente el panorama no ha cambiado, ni en las universidades peruanas ni en las universidades extranjeras. Una expresión de esa problemática en el extranjero es el caso de Bonaventura Sosa Santos, ¿no? Un afamado investigador que muchos leíamos. ¿Y qué sucedió? Una serie de 40 casos de agresiones sexuales hacia los estudiantes, ¿no? Por otro lado, me parece muy importante que en ese capítulo mencionen tanto las normativas que estén surgiendo para que se luchen por los derechos de las mujeres, de las estudiantes, de las y los estudiantes, ¿no? Sin embargo, creo que aún hay mucho camino para alcanzar esos objetivos, ¿no? Sin embargo, es muy necesaria la presencia de estas políticas porque sirven para dar el mensaje, ¿no? De que ese tipo de acciones son rechazadas. Si hay una ley contra el hostigamiento, esa ley nos da el mensaje de que esta violencia de género es totalmente repudiable y es totalmente rechazable, ¿no? Entonces es necesario seguir bregando por normativas, por acciones para los derechos de las y los estudiantes, ¿no? Ahora, yendo a otro, al siguiente subcapítulo, ¿no? Que es violencia de género, significado, manifestaciones, ¿no? Es muy enriquecedor conocer qué perspectivas tienen las y los estudiantes, ¿no? Con respecto a qué es violencia de género, qué es el machismo, ¿no? Es muy enriquecedor conocer esto. Claro, porque como menciona acá, hay una variedad, una matriz totalmente extendida, ¿no? Totalmente extendida de lo que es violencia, ¿no? No hay un solo concepto, sí, hay una diversidad de conceptos de lo que es violencia, ¿no? Algunos lo relacionan con el acoso, con la violencia psicológica, etcétera, ¿no? Y son casos que están presentes en la universidad, ¿no? Son cuestiones que lastimosamente hemos abordado en los gremios de género, ¿no? Y eso también me da paso para hablar de la ruta institucional también, ¿no? Cómo los gremios de género también tenemos cercanía a esa ruta institucional. Lastimosamente también para nosotros, para los gremios de género, tanto comités, tanto secretarías, ¿no? Nos es difícil también seguir una ruta institucional, conocer a profundidad una ruta institucional, ¿no? No es un hecho aislado tener un acceso fácil a ese tipo de información, ¿no? Y más aún cuando leemos en esa ruta leemos normativas, leemos pasos muy burocráticos, etcétera, cosas que también deberían de mejorarse, ¿no? De superarse. Y bueno, ahora me llamó la atención también bastante ese concepto del espíritu de cuerpo, que son los pactos donde prima la lealtad al grupo sobre la justicia. Y ponen en primer lugar la lealtad al grupo y dejan por debajo a la justicia, ¿no? Y entre los acusados se protegen. Lastimosamente, eso es lo que sigue sucediendo.
no solamente entre los docentes, porque lo mencionaba la profesora, fue que fuera dentro de los docentes, pero sucede muchas veces dentro de los estudiantes, y tengo que mencionarlo a ese sector, porque sí, es lo que sucede lastimosamente, ¿no? Hay ese pacto patriarcal, como diría Rita Segato, y se ha visto reflejado en una serie de casos, en una diversidad de casos, pero hay dos casos en particular que se han llamado la atención, porque son de una escuela en específico, de la Escuela de Arqueología. En este año, 2 bases están siendo acusadas, no solamente acusadas, sino esas personas ya han reconocido sus actos, han reconocido que han acosado, han hostigado a estudiantes. 2 bases, la base 22 de Arqueología y la base 25 de Arqueología. Es totalmente preocupante que sucedan esas situaciones. ¿Y cómo sucede? Sucede a través de un pacto patriarcal que ellos realizan en sus grupos. Se juntan en grupos de WhatsApp, en redes sociales. Se juntan ¿para qué? Para acosar, para hostigar, para incomodar a los estudiantes. Y específicamente, lastimosamente, a una escuela que está siendo feminizada, que la división sexual del trabajo le asignó un lugar en esa sociedad que es el trabajo, la escuela de trabajo social, una escuela súper feminizada, súper cosificada, ¿no? Y que está siendo lamentablemente vulnerada por segunda vez en este año por la Escuela de Arqueología. Creo que es momento de que estos casos deberían de ser tomados con mayor atención, ¿no? Y urge la sensibilización, urge el enfoque de género, tanto para esas escuelas como para toda la universidad, ¿no? Como me decían mis compañeras, ¿no? Ese patrón se repite actualmente: la complicidad, el silencio de las autoridades que protegen a los agresores, mientras los estudiantes se enfrentan a revictimización y desgaste emocional en procesos que deberían de cuidarlas, ¿no? Las entidades encargadas, en vez de velar por la justicia universitaria, terminan siendo cómplices al no romper esos pactos de impunidad. Y ese apañamiento no solamente lo podemos ver dentro de la facultad y de parte de docentes. Ese apañamiento lo podemos ver también en la misma rectora, Yair Ramón Rufner. Ese apañamiento que está apañando a tantos violentadores que son los matones de las puertas, que han agredido a estudiantes, mujeres y hombres, nos han atacado en muchas ocasiones. Ahora, mencionaba en un inicio, ¿no?, los casos de violación que están sucediendo hoy en día. La señora rectora Ramón Rufner no está facilitando las cámaras a la madre de familia de esa menor de edad que ha sido abusada dentro de la universidad, no le está facilitando las cámaras para que ella pueda identificar a sus agresores. ¿Eso no es apañamiento? Por supuesto que es apañamiento, es violencia, apañamiento. Ella no es parte de ese pacto patriarcal. Lo planteo como pregunta. Parece que sí, también suma ese pacto patriarcal, lastimosamente. Y bueno, ya siguiendo con el siguiente capítulo, ¿no? Bueno, ya para la respuesta estudiantil, ¿no? Con respecto a las funas, ¿no? Me gustó bastante la conceptualización que ha dado las profesoras han dado en el texto, pero yo tengo una conceptualización que he aprendido yo de muchas otras representantes mayores que yo, de secretarías de la Federación Universitaria, ¿no? Para que la FUNA es justicia social, simplemente es eso, es visibilizar la violencia que ha sucedido para que esta persona, las demás compañeras estén advertidas de esas personas, ¿no? Y hoy en día me he dado cuenta de ese largo proceso de que el objetivo de la FUNA ha ido cambiando también. Hoy en día, por lo que veo, el objetivo de la FUNA es hacer que los estudiantes acusados no suman un cargo, porque no es justo que un hombre que ha violentado, una persona que ha violentado, luego sea el representante estudiantil de su violentada. Y eso es lo que hoy en día bregamos. Si existe la FUNA, si hacemos FUNA, es por justicia social, no por positivismo, ¿no? Y como decía Silvia Federici, ¿no? Tenemos que privilegiar las políticas y las tecnologías controladas desde abajo, desde nosotras, desde los estudiantes. Nosotras debemos de controlar nuestras políticas y nuestras tecnologías que queremos usar para denunciar, para buscar justicia, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.
Listo, entonces agradecer a todas las presentes en la mesa. Como mencionaba también la profesora Mota al inicio, se estaba convocando una movilización, concentración en el comedor desde la 1 de la tarde por los casos de violencia de género que están ocurriendo en la facultad y en la universidad, como también estaba resaltando nuestra compañera Gretel. En ese sentido, estaríamos ya cortando con la mesa, invitando a los presentes en el auditorio, quizás docentes también que se puedan sumar a esta concentración y a la movilización para poder visibilizar nuestras demandas y la violencia que está ocurriendo en diferentes facultades, en la universidad, gracias a gracias a la profesora Mota también por prestarse y visibilizar su investigación, que tiene como objetivo resaltar esta violencia que se vive en San Marcos, ¿no? Hacemos un llamado a que San Marcos, desde todas las autoridades, se pueda tomar acción y nada, compañeros, entonces les invitamos a sumarse a la movilización que se está concentrando por ahora en el comedor, que tendrá como punto final una jornada cultural en la nueva puerta 2. Y bueno, gracias a todos los presentes por participar y nos estaremos encontrando en la movilización.